Segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 dice: Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya sea por palabra, ya por carta nuestra, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Amén. Te damos gracias, Señor, esta mañana por tu buena palabra, Señor. Palabra bendita, palabra que nos confronta, que nos exhorta, que nos quebranta, pero que también nos afirma, levanta y da esperanza y consuelo. Gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Te rogamos tú nos hables por medio de ella. Oh, Señor, danos de tu gracia, Señor, para trazarla rectamente. Danos de tu gracia, Señor, para poderla comprender. Danos de tu gracia para poderla experimentar y vivir. Ayuda a cada uno de los presentes esta mañana. Ayuda a los que oirán tu palabra, Señor. Tu palabra es fiel, Señor. Verdadera toda ella, ya nunca falla, Señor. Por eso confiamos esta mañana en ti. Te pedimos que sea tu Espíritu hablándonos, Señor, por medio de ella. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, oh Padre. Amén. Y amén. Entonces, mis hermanos, el último mes hemos venido, como decía diciendo el hermano Pablo la vez pasada, una pequeña serie escatológica dentro del capítulo 2, los primeros versos del capítulo 2 de esta epístola. Hemos visto un poco cómo el Señor quiere darnos claridad en aquellos asuntos que tienen que ver con las últimas cosas, especialmente con la venida del Señor Jesucristo. Vimos que eso es algo muy importante, ¿no, hermanos? Importante que comprendamos lo que nos espera como pueblo de Dios. Entonces ahí vimos varios asuntos, también vimos la apostasía final, la manifestación del anticristo y el engaño de iniquidad que vendrá sobre todos aquellos que aman la maldad, que no aman la verdad, que la rechazan para ser salvos. Hoy, mis hermanos, habiendo explicado ya algo de esta obra de engaño que viene sobre las naciones, es importante, mis hermanos, que nos fijemos que hay otros asuntos que ver en este capítulo que son muy importantes. La vez pasada estos versos que leímos los usábamos para ver que aunque el mundo va a ser engañado, ciertamente, la iglesia no. Pero hay otros asuntos también que ver ahí que me parecieron bien interesantes. Yo pensaba pasar de 1 al capítulo 3. Pero cuando lo volví a leer y a meditar, dije, no, aquí hay varias cosas que el Señor nos puede hablar. Que Él nos habla por su palabra. Porque, mis hermanos, así como es importante que no ignoremos las maquinaciones del diablo, como hemos venido viendo, es importante que tampoco ignoremos y que profundicemos un poco más en las cosas que tiene Dios para nosotros, como su iglesia. Ya vimos lo que tiene para el mundo y para los que rechazan la verdad. Pero qué bueno también es ver lo que Dios tiene para nosotros, como pueblo de Dios. Porque cuando se estudian estos asuntos que venimos estudiando de escatología, de tiempos finales, hay una tendencia natural del hombre, ¿no? Como a veces a llenarse de miedo, llenarse de especulación, de asuntos de conspiración, de eso lo que hacen los asuntos finales y perdemos el presente que tenemos con el Señor, lo que Él ya nos ha dado. Entonces hay que tener un equilibrio, hay que ver esos asuntos, no hay que ignorar lo que viene, hay que saberlo, pero mientras eso viene, no ha llegado, como hemos visto, las señales están acercándose, pero no ha llegado. Entonces, mientras tanto, ¿qué? El apóstol va a hablar de varios asuntos, no solamente lo que vamos a ver hoy, sino más adelante viene con otras exhortaciones finales, como también vimos en la primera epístola a los tesalonicenses. Entonces, ahora el apóstol Pablo, muy oportunamente, guiado por el Espíritu Santo, va a redirigir nuestra mirada, igual como hizo con los creyentes de Tesalónica, para que vean la obra que el Señor ha hecho, la obra de salvación de nuestro Salvador Jesucristo. Esto es importante para, como decíamos, para equilibrarnos. Entonces, volvamos al texto que hemos leído, mis hermanos, y vamos a empezar a desglosar lo que el Señor tiene para decirnos hoy. Ahí en el versículo 13 dice: Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
Entonces lo que vamos a empezar a ver ahora, si tenemos en memoria lo último que hemos estado viendo, que ahora acabamos de repasar en la introducción, si tenemos en memoria, dámonos cuenta que aquí empieza a ocurrir un contraste, ¿no? Veníamos hablando de la venida del anticristo, la apostasía final mundial que va a venir, los que van a ser engañados. Y ahora el apóstol empieza a hablar ya de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos entender este versículo 13? Dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. ¿No? Un contraste. Un contraste entre la actividad de Satanás y lo que Dios hace con nosotros y por lo que tenemos que dar gracias. El mundo no puede dar gracias por lo que nosotros vamos a ver en este momento. Vamos a repasar ese contraste. Voy a leerlo del versículo 9 al 12. Ahí del capítulo 2. ¿No? Que el Señor no vendrá hasta que venga este inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor por la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Aquí el apóstol dice que nosotros, en contraste con ellos, somos escogidos para salvación. ¿Por qué en contraste? Porque hay unos que han sido escogidos para condenación. Vamos a explicar eso para que no se asuste. ¿Cómo así que escogido para condenación? No es que Dios escogió, pero como acabamos de leer, no es porque fueron predestinados ante la fundación del mundo para ir al lago de fuego. No. Es porque por su incredulidad. Aquellos que rechazan la verdad, que rechazan la palabra de Dios, rechazan la obra del Hijo de Dios, rechazan el evangelio, ellos mismos se ponen en ser escogidos para condenación, para ser engañados por el anticristo, para que Dios envíe un poder engañoso, para que entregarse a la iniquidad. Entonces hay unos que son escogidos para condenación, pero por rechazar al Señor. Tú nos vas a ayudar a entender cómo es eso de ser escogido para salvación. Viendo este contraste. Algunos por entonces rechazar al Señor son escogidos para ser engañados por el diablo, para ser cegados de la manera que lo hará el anticristo. El mundo, mis hermanos, será juzgado y condenado justamente por causa de su rechazo a la verdad y el evangelio. O sea, es justo que aquellos que rechazan el evangelio sean escogidos para condenación. Es justo. El Señor da la oportunidad a cada hombre, a cada mujer que escuche el evangelio, también esta mañana, con los que no han creído. Pero la pregunta es, ¿rechazarás si serás escogido para condenación? O el contraste que veremos ahora, porque habla de nosotros, que nosotros hemos sido escogidos para salvación. Es muy importante resaltar que nosotros, mis hermanos, también éramos parte de ese mundo que está destinado a la condenación. Antes de haber creído, éramos parte de ese mundo. También rechazábamos la verdad. Nosotros nos burlamos muchas veces, como hemos dicho, de los cristianos. Abrazamos una rebelión contra Dios y el deseo de vivir nuestros pecados. Igual que el resto del mundo. Estábamos tan condenados como todos los hombres, mis hermanos. Estábamos todos en la misma fila, yendo al mismo precipicio. No había diferencia entre nosotros y ellos. Pero entonces, ahí es donde entra esto. Entra que somos escogidos para salvación. Pero justo antes de hablar que somos escogidos, dice algo muy importante, mis hermanos. Pero vosotros siempre tenemos que dar gracias por vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué dar gracias, mis hermanos? ¿Por qué Pablo daba gracias por los tesalonicenses? Y nosotros deberíamos dar gracias por nuestras vidas y la de los hermanos. Dice, hermanos amados por el Señor. Uno podría pasar de largo esta frase y pasar directamente a escogidos. Pero aquí entiende que el primer contraste entre nosotros y los que se pierden es que dice, hermanos amados por el Señor. No dice amados en el Señor, sino por el Señor. O sea, que el Señor nos ama, lo que está diciendo aquí el apóstol. Es una diferencia entre los que se pierden y nosotros. Entre los que son escogidos para salvación y condenación. Pero alguno podría decir, bueno, pero ¿acaso Dios no ama al mundo? ¿Somos acaso los únicos que Dios ama? ¿No? Pues amados por el Señor. Le está hablando de creyentes, que somos muy amados por el Señor. Pero en Juan 3:16 también dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y uno dice, bueno, ve, Dios ama a todo el mundo. ¿Cómo así que solo los salvos son amados? No, Él ama a todo el mundo, solo que es un amor benevolente. Es el amor benevolente de Dios, quien hace salir el sol sobre buenos y malos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Dios tiene un amor benevolente. Dios desea el bien de todos los hombres, aun de los que lo rechazan. Dios desea la salvación de todos, que ninguno perezca y todos procedan al arrepentimiento.
Ese es el deseo bueno de Dios para cada hombre. Y Dios, en cierto sentido, podemos decir que se esfuerza de una manera tremenda para mostrar a los hombres su amor y que ellos se arrepientan y reciban su salvación. Dios no ha amado menos a ningún hombre, mis hermanos, que lo que ha amado a todos los hombres. Dios ha amado a todos, Dios quiere el bien de todos. El problema es que muchos rechazan su amor, ¿no? Y se vuelven para sus propios pecados. Pero el Padre mostró su amor. El Padre mostró su amor, ¿por qué? Porque le envió a su único Hijo, ¿no? A dar su vida por nosotros, para darnos arrepentimiento y fe por medio de Él. El Hijo también mostró su amor por nosotros, porque Él vino. Él obedeció, Él pudo haber dicho, no, yo morir por ellos, tan terribles que somos. Pero Él vino y mostró su amor. ¿Cómo Jesús ya mostró su amor por nosotros? Muriendo en la cruz del Calvario. Por cada hombre, por cada mujer, para que pueda alcanzar la salvación. El Espíritu Santo muestra su amor, comunicándonos la obra del Hijo de Dios. Porque si Él no obrara, si no trajera las palabras, si no vivificara la palabra que cada vez que aquí enseñamos se da, hermanos, sería palabra muerta, serían puras letras. Pero este Espíritu Santo fue el que las inspiró, más también el que nos comunica y ilumina para que entendamos la palabra, para que recibamos la obra que Cristo hizo por nosotros. Entonces nadie podrá decir que Dios no lo ama, porque Dios ha mostrado su amor. Pero hay un amor más profundo. Dios tiene un amor benevolente para con todos los hombres. Pero el amor que habla Pablo aquí no es ese amor benevolente por su pueblo, por todos los hombres, sino un amor más especial. Podríamos decir, por ejemplo, para ilustrar lo que yo podría mostrar amor por los niños, aún por todos los niños y pensar que le vaya bien a todos los niños, desear el bien a todos los niños del mundo, ¿no? Y si veo un niño en alguna dificultad, ayudarlo en la calle, pero jamás va a ser como el amor por mi hijo Natanael y por Tobías. Es un amor diferente. Fue un amor especial. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Entonces, no significa que yo odie a los niños del mundo, ¿no? Uno desea que le vaya bien a todos. Pero hay un amor más especial. Y así también es el amor de Dios por sus hijos. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Pero Dios ama de una manera especial a sus hijos. De la misma forma, así Dios muestra ese amor, mis hermanos. Dios muestra por el amor, ese amor al mundo aunque lo rechace. Dios muestra ese amor por el mundo aunque vaya a ser condenado por rechazarlo a Él. Dios muestra ese amor por el mundo aunque ande en sus pecados y en sus propios caminos. Pero Dios muestra un amor más profundo por aquellos que reciben la verdad. Porque aunque aquellos que rechacen la verdad, Dios los ama, un día van a ser condenados. Y la Biblia dice que están también bajo la ira de Dios. Lo mismo que estábamos nosotros, mis hermanos. Nosotros, Dios nos ama. No solo con un amor benevolente que desea nuestro bien, sino también con un amor complaciente. Y no porque seamos muy buenos y Dios dijo, ay no, cómo me complazco en Alberto, cómo me complazco en fulano, en fulana. No, es por medio de Jesucristo, que somos aceptos en el amado, dice la epístola a los Efesios. En Jesucristo, por estar en Jesucristo, por la virtud de estar en Él, no por ser nosotros. Podemos dar gracias por Cristo, que Dios tiene un amor especial por su pueblo. Como una hermana que yo también leía hoy, que Dios no sacó a Israel de Egipto tampoco porque eran los más buenos, sino que porque los amó. Los amó por ser su pueblo, ¿no? A nosotros lo mismo, nos vio en su Hijo y nos amó. Por ello nos espera un destino diferente al del mundo. Aunque Dios los ame, al mundo que rechaza le espera la condenación. A nosotros Dios nos ama y nos espera algo muy diferente. Ahora, ¿por qué somos amados así? Como decíamos, por causa del Hijo. Muy amados, inmensamente, profundamente amados. Por eso nos escogió para salvación. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor. Porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. La palabra salvación en griego, sotería, pues puede significar ser librados o ser salvados de alguna situación. Entonces, ¿salvos de qué? Es importante entender salvos de qué, porque ya hemos venido hablando de qué, ¿no? Los versículos anteriores decimos que somos salvos de la condenación, de la perdición eterna, en la cual ya vimos que van aquellos que rechazan la verdad, ¿no? Libres. ¿Por qué? Porque por causa del pecado, todo hombre, toda mujer, toda persona que ha nacido desde Adán espera la condenación. ¿Por qué? Por la rebelión del ser humano, ¿no? Adán, que fue creado perfectamente con Eva, voluntariamente aceptaron la mentira de Satanás, se rebelaron contra Dios,
y recibieron el justo pecado. Se llama la caída. Y desde entonces todo ser humano peca y está bajo condenación. Esta rebelión del hombre es igual que la del diablo y será juzgada un día por el Señor. Apocalipsis 20, 11, se lo voy a leer rápidamente, hablando de este juicio final, porque ya vimos, la vez pasada hablamos que algunos van para eterna condenación. Bueno, ¿dónde acaba esa condenación? ¿Dónde acaban los que tienen la marca de la bestia, los que rechazan la verdad, los que siguen el anticristo? Se los voy a leer, Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló más lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, el cual también leímos el otro día en Apocalipsis, ¿no? Los que no están escritos en ese libro van para condenación. Y los muertos fueron juzgados por lo que está escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Quién nos da un anticipo? Por obras, ¿quién se va a salvar? Están siendo juzgados por sus obras. Aquí no está hablando de la resurrección de los santos, sino del resto, los que no creyeron. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Así que no tengan miedo a la muerte, que la muerte también va a ser destruida. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces, un día, mis hermanos, Dios va a hacer justicia completa, perfecta. Así que no se inquiete por la injusticia que usted ve, porque Dios va a hacer justicia. Y todos los que rechazaron la verdad, todos los rebeldes, todos los que viven para su propio deleite y pecado y rechazan a Dios, rechazan el evangelio, ahí serán condenados. Todos estábamos bajo esa misma condenación, como decíamos, bajo esa misma ira. Todos íbamos para allá. Usted también. Era que usted no, usted era bueno, no. Usted también iba para allá. Todos. Pero Dios vino nuestra impotencia para salvarnos a nosotros mismos, que no podíamos salvarnos, que nuestras mejores obras, como dice la Biblia, eran como trapos de inmundicia. Viendo nuestra necesidad, nuestra ceguera, Dios tuvo compasión de nosotros. Al enviar a su Hijo, quien tomó nuestro lugar, sufrió nuestro castigo, murió nuestra muerte, resucitó para darnos vida juntamente con Él. Por eso, como el apóstol Pablo dice, damos gracias. ¿No da ganas de dar gracias cada vez que ve estas cosas, mi hermano? Me da ganas de dar gracias al Señor. Él nos salvó, ¿cómo? Porque sé que fuimos escogidos para salvación desde el principio. Pero ¿escogidos cómo? ¿Cómo fue esa elección? Es importante responder a esta pregunta, mis hermanos, porque nos involucra a nosotros, no fueron los tesalonicenses. Sé que ellos fueron escogidos, pero también nosotros, ¿no? Fuimos escogidos para salvación. Los condenados, los que se pierden, son escogidos para el juicio en virtud de sus obras, como vimos, su incredulidad, rebelión y rechazo a la verdad. Los salvos, no por nuestras obras, sino que podemos dar gracias a Dios porque fuimos escogidos no por nuestra virtud, sino por la virtud de Jesucristo. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra rebelión, Dios nos escogió para salvación. Y ahí la misma Escritura nos va a responder. Para salvación mediante, o sea, por medio de, ¿cómo? Ahí está la respuesta. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Qué bueno que la Biblia se interpreta a sí mismo, mi hermano. Dice, fuimos escogidos para salvación mediante. Primeramente es la santificación del Espíritu. Santificación, santificar significa apartar, poner aparte, como lo es la iglesia. Los llamados aparte, los llamados fuera. Sacados fuera. ¿Cómo fue ese llamamiento? Porque acerca de la santificación progresiva, que ya lo vimos en la primera epístola, ¿no? Que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os tengáis de fornicación, y lo que sigue en adelante, que lo vimos en la primera epístola, esa es la santificación, no ser apartados progresivamente. Pero como dice nuestro hermano Warren Wiersbe, esa no es la santificación que se habla acá. Él dice, pero la santificación que Pablo menciona aquí se refiere a la obra del Espíritu Santo al conducir al incrédulo a la fe en Cristo. O sea que nosotros vamos a ser salvos primeramente, o en parte, porque hay dos partes que va a hablar aquí el apóstol, en parte porque el Espíritu Santo nos apartó, santificación del Espíritu, el Espíritu Santo nos puso aparte. ¿Cómo? Bueno, un poco de esa obra del Espíritu Santo, que Él vino a hacer, lo dice el Señor Jesús ahí en Juan, capítulo 16, versículo 7, que dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy,
el Consolador, si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, comenzará el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sé que cuando la verdad es predicada, el Espíritu Santo la está aplicando a nosotros. Nos está convenciendo, en el caso del Evangelio, de pecado, de justicia y de juicio. Que somos pecadores, de la justicia de la obra de Cristo, que no lo verían más. Y del juicio, que ha caído ya sobre el diablo y los que creen en Él, por cuanto lo han rechazado. ¿No? Entonces nos convenció de nuestra necesidad. Él nos confrontó con nuestro pecado y Él nos señaló que Cristo era nuestra única esperanza de salvación. Nosotros escuchamos el Evangelio y el Espíritu Santo obró en nuestro corazón para apartarnos para Él. De modo, mis hermanos, que donde alguien nace de nuevo, ahí está ocurriendo una obra sobrenatural, la obra del Hijo de Dios. Nadie puede nacer por el intelecto. Nadie puede nacer simplemente porque conoce y puede decirte de memoria paso a paso lo que el Señor Jesús hizo para salvarnos. A veces uno se encuentra con personas que han crecido en el ámbito de la iglesia o que han leído mucho la Biblia. No le pregunta cómo ser salvo y te dicen todo de manera correcta, solo que en su vida no se ve eso aplicado. Porque lo conoce de manera intelectual, pero no ha dejado que el Espíritu de Dios lo aparte para Dios. Conoce intelectualmente, pero no deja que el Espíritu Santo obre en él. Eso también puede ser una forma de rechazar la verdad, mis hermanos. No puede conocer la verdad y aceptarla intelectualmente y todavía rechazar la obra del Espíritu en el interior, para ser renovados, para ser regenerados, para que forme una nueva naturaleza dentro nuestro. ¿Por qué? Porque de repente estamos aferrados a la mentira, a la iniquidad, a la rebelión. Entonces conocemos la verdad, pero quiero seguir igual. Entonces el Espíritu Santo, eso es resistir el Espíritu Santo. Acuérdense, no es que Dios no quiera obrar en nosotros. Acuérdense lo que Esteban le dijo a los fariseos: ustedes que siempre resisten el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue una obra para salvarnos? No hay otra forma de ser salvos si no hacemos del Espíritu y de la palabra. Pero algunos lo rechazan. Primera de Pedro, el apóstol Pedro dice algo muy parecido. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 al final dice elegidos, versículo 2 dice según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. Ahí está la obra santificadora. Él nos aparta, Él nos incluye y Él nos pone en Jesucristo cuando creemos, ¿no? Entonces ahí está el Espíritu Santo obrando. Es una forma en que eso forma parte de ese ser escogidos. Él nos toma y nos aparta porque hemos creído. También nos dice Tito capítulo 3, versículo 3. Aquí parece que hubiera un resumen muy parecido a lo que el apóstol está diciendo a los tesalonicenses. Tito 3, versículo 3. Porque nosotros también, como les decía a mis hermanos, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de deseos desordenados y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, ¿no? Ahí está el pasado nuestro que hablamos. Así estábamos, pero, que gracias a Dios por los peros de su palabra, cuando se manifestó la bondad de Dios, no la nuestra, la de Dios, nuestro Salvador, y ahí está otra vez su amor, y su amor para con los hombres, ese amor porque envió a su Hijo, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto otra vez el Espíritu Santo. No se puede sacar el Espíritu Santo de la salvación, mis hermanos. Él está obrando ahí cuando alguien cree. Por eso cuando salimos a evangelizar hay que orar, mis hermanos. Hay que ayunar, hay que buscar de Dios. Mis hermanos, podemos llevar los tratados, parlantes, guitarra, sacar humo en la calle, hacer bajar fuego del cielo y nadie se va a convertir si el Espíritu de Dios no obra. Somos dependientes de Él, mis hermanos. Él tiene que separar a las personas para salvación. Qué importante aquellos que salen a evangelizar, aquellos que hablamos la palabra a otros. Si yo predico aquí hoy y el Espíritu Santo no interviene, mis hermanos, solo será un discurso más. Necesitamos de Él, necesitamos orar y clamar a Él. Porque el Espíritu Santo, mis hermanos, está ahí obrando, el cual derramó en nosotros, está el Espíritu Santo derramado en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. La salvación ahí fuimos llenados, recibimos el Espíritu de Dios. Entonces cuando creemos, somos separados del mundo por el Espíritu Santo, sellados, regenerados,
recibiendo de él una nueva naturaleza. Pero no acaba ahí, es por el Espíritu Santo, somos apartados, pero también por la fe en la verdad. Mediante la santificación somos escogidos por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí vemos la obra de Dios y la responsabilidad del hombre, que siempre van juntas, ¿no? Y versículo 14 también dice más adelante: Él os llamó mediante nuestro evangelio. Esa es la verdad que Él está hablando. Nosotros fuimos salvos por medio de la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, porque nos llamó por medio del evangelio. Esa es la verdad de la que aquí está hablando. Igual que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, primero nosotros escuchamos el evangelio, escuchamos el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído. Porque algunos, como decía antes en los versículos anteriores, habiendo rechazado la verdad, serán condenados. Pero nosotros, ¿no?, habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Otra vez, creer en la verdad y el Espíritu Santo, siempre juntos. La verdad y el Espíritu de Dios, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu, que está obrando en nuestros corazones. También dice Pablo en 1 Corintios 1:21, porque ya que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. En otras versiones dice la locura de la predicación. Ven, mis hermanos, Él no se agradó en salvar a los hombres por medio del coaching, de la psicología, de promesas de que van a tener plata y una vida próspera, su mejor vida ahora. No después cuando nació, ahora. Eso no va a salvar a nadie. Dios se agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación, la cual es respaldada por la obra del Espíritu Santo. Esa es la manera en que Dios salva a los hombres. Esa es la manera en que Dios nos salvó a nosotros. Si no ha sido salvo así, si el Espíritu Santo no obró en usted, si usted no ha creído la verdad, usted no es salvo. Como dice también el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. ¿Acaso no reconocen si el Espíritu de Dios está en ustedes o no? El que no tiene el Espíritu de Dios no es de Jesucristo, dice el apóstol. Y como también dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, por eso que dice, por medio de la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. La fe que necesitamos para ser salvos viene por medio de la predicación del Evangelio. Y el Espíritu Santo obra, ¿para qué? Para convencernos ahí en esa predicación del Evangelio de pecado, que somos pecadores, de fe, de que Jesucristo es la única esperanza, la única salvación posible, de que mis obras no son suficientes. Y hasta llegar a ese punto nadie puede confiar completamente en Dios, porque todavía confía en sí mismo, como el mundo. Entonces, aplicando ya esto a nosotros, aquí encontramos nuevamente este gran contraste con los que se pierden. El Evangelio es predicado. Dios llama a los hombres al arrepentimiento, a la fe por medio de la predicación y la obra del Espíritu Santo. Y unos rechazan la fe, resisten el Espíritu, abandonan el amor de Dios para seguir viviendo en rebelión contra Dios. Y por ello son entregados a la voluntad del maligno, a su engaño y a la condenación. ¿Por qué? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Dice, contesta ahí el Señor en las Escrituras, en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 19 y 20 que acabamos de leer. Porque el hombre ama más sus tinieblas, ama más su pecado, ama más su rebeldía. Mientras que otros hemos creído, oímos el Evangelio, el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, obra la fe, creímos y fuimos librados de la ira venidera, salvados por Dios, de la justa condenación, del tormento eterno de los que rechazan la verdad. Qué obra tan grande, mis hermanos. Eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Eso está aplicado ya a nosotros, lo que hemos creído. Y tú que no has creído, ¿qué esperas? El Espíritu Santo te está hablando por medio de su palabra. ¿Qué esperas para creer? ¿Y qué promesa hay para los que hemos creído? Porque hay unas promesas para los que se pierden, ¿no? La condenación, ya la vimos. Y entonces ya somos salvos. ¿Cuál es nuestro final? Podría ser la siguiente pregunta que va a contestar en el versículo 14. Versículo 14 del capítulo 2 de 2 de los Tesalonicenses. Y fue para esto, no para otra cosa. ¿Sabe? Si usted piensa otra cosa en la vida cristiana, escuche, fue para esto que nos salvó por la santificación del Espíritu, la fe en la verdad,
para esto que Él los llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces unos rechazan el llamado y lo que van a alcanzar es la condenación. Unos reciben el llamado, son apartados por el Espíritu y la fe en la verdad y reciben la gloria. Dos destinos completamente diferentes, alejados uno del otro. Unos van a ser engañados por la bestia, se van a poner la marca, van a recibir la retribución. Otros son sellados por el Espíritu Santo, siguen la palabra de Dios, la verdad, y alcanzan la gloria. Dos puertas, como hemos estudiado una vez, una estrecha, una amplia. Dos caminos, uno espacioso, otro angosto. Solo uno lleva a la vida eterna y a la gloria. El otro lleva directo a la condenación por la eternidad. No hay dos más opciones, menos solo dos. Y solo debería escoger una. Jesús debe escoger la estrecha. La otra ni se nos aconseja. ¿Cuál va a escoger? Los creyentes no. Los creyentes tienen otro llamado, el llamado del evangelio, al cual hemos respondido para alcanzar, mis hermanos, un mundo mejor que el que vivimos ahora. No solo nos da la provisión necesaria ahora para la santificación presente, también nos promete una gloria futura. Llamado es tan rico, tan sublime, tan amplio, mis hermanos. No el camino amplio, sino amplio el llamado de Dios. Rico, profundo, que nos promete aún la gloria, mis hermanos. La gloria dice, no hay cualquier gloria, dice la gloria de nuestro Señor. Son más profundos, mis hermanos, que eso de la gloria de nuestro Señor. Se refiere al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la gloria del Señor Jesucristo que usted y yo podemos alcanzar? Porque no podemos tener la gloria de Dios siendo nosotros Dios. No se refiere a esa gloria que solamente es de Dios, por ser Él, quien es Él. Entonces, ¿cuál es la gloria de Jesucristo? Bueno, ahí voy a leer brevemente dos versículos que lo hemos leído bastante también en todos nuestros estudios. Siempre que lo leemos al apóstol Pablo, uno como que vuelve aquí a Romanos 8, versículo 29. Y tiene que ver con lo que él viene hablando, porque a los que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está alcanzar la gloria de Cristo, ser formados a imagen de Él, alcanzar su obra de Él formado en nosotros, para que sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó por su evangelio, y a los que llamó, a esos también justificó por la fe en Jesucristo, y a los que justificó, a nosotros, a esos también glorificó. Glorificó en tiempo pasado, porque en cierta medida, mis hermanos, nosotros ya gozamos de la gloria de Dios. ¿En qué sentido? En que Cristo ya está siendo formado en nosotros, y Él es la gloria del Padre. Eso es algo presente, la gloria de Dios, que cada creyente goza, que el carácter de Cristo se ha formado cada día, momento tras momento, prueba tras prueba, en Él. Y es algo que queda para eternidad. Tenemos la salvación, la adopción y Cristo que es formado en nosotros cada día. Pero en el futuro, cuando Él vuelva, cuando esa obra que Él ya completó, pero sea completada en nosotros, esa obra de santificación, esa obra de redención, la resurrección de los muertos, la transformación de nuestros cuerpos, entonces alcanzaremos esa gloria completamente. Como también dice el apóstol Juan en 1 Juan 3:3, mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Es un amor que solamente tienen los cristianos. No use ese lenguaje con los que no son cristianos, no son hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y hay un amor especial por el cual podemos ser llamados hijos de Dios. Y eso somos. Pero por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún, todavía no, se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ahí está la venida de Cristo, que hemos venido estudiando. Cuando Él se manifieste, antes que se manifieste viene el anticristo, las señales, ¿no? La apostasía, el mundo se pierde. Pero cuando Él se manifieste, que es el que esperamos que se manifieste, no el anticristo, sino a Cristo, ¿no? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Esa es la gloria que tenemos que alcanzar, la gloria de Cristo formado ya en nosotros, nosotros glorificados, transformados, resucitados, viéndolo ya cara a cara, y no como ahora que vamos viendo como por espejo, por su palabra, mientras va siendo formado en nosotros. Entonces, si el llamado de Dios por el Evangelio es tan sublime, ¿cuál debería ser nuestra respuesta?
Porque mira, el mundo está llamado a una condenación por rechazar la verdad y nosotros somos una gloria, la gloria del Hijo de Dios. Algo tan precioso que nosotros no alcanzamos a imaginar. ¿Cómo serán esos cuerpos transformados? ¿Cómo será ver al Señor cara a cara? ¿Cómo será estar con Él por la eternidad? ¿Cómo será que su carácter estará formado en nosotros? Hermano, usted no se va a reconocer al que tiene al lado, ni a usted mismo, porque somos tan diferentes a Dios ahora. Y cuando estemos delante de Él seremos tan parecidos, formados a la imagen del Hijo de Dios, ¿no? Nuestra mente, nuestras emociones, nuestro carácter, eso es algo maravilloso, hermano. Ese esposo que no cambia, mi hermano, mi hermana, va a cambiar. Esa mujer que no ha cambiado, va a cambiar. Entonces no se impaciente ahora, que por qué no cambia. Tenemos que ser transformados también ahora. Pero ese día va a ser algo completo. Algo tremendo, mis hermanos. Podemos tener gozo. Damos gracias a Dios, ¿no? Por vosotros. Damos gracias al Señor por lo que Él quiere hacer, mis hermanos. Pero el apóstol también habla cuál debería ser nuestra respuesta. Por si usted tiene dudas. Versículo 15. Esta es la respuesta que deberíamos dar. Así que, hermanos, estar firmes. Ese así que también puede ser traducido por consiguiente o como resultado de que estamos llamados la gloria de Cristo. ¿Cuál debe ser el resultado? ¿Cuál debe ser la respuesta? ¿No? De que Dios nos ha amado, escogido para salvación mediante la obra de su Espíritu Santo, la fe en la verdad, para alcanzar la gloria de Jesucristo. ¿Cuál? Entonces tiene que generar algo en el creyente, porque usted escucha eso, usted no puede seguir viviendo igual. Lo primero que dice es que tenemos que mantenernos firmes, ¿no? Dice, estad firmes. Estad firmes, de la palabra griega esteko. ¿A qué le suena? Estaca, para afirmar algo. De ahí muy posiblemente viene la palabra estaca. También significa estar en pie, mantenerse firme, perseverar. ¿Y por qué tenemos que estar firmes? Pues si vemos el contexto de los tesalonicenses, lo que el apóstol Pablo les viene hablando, desde el principio vemos que ellos estaban experimentando persecuciones, intentos de falsos maestros de desviarlos de la verdad, diciendo que al final Jesús ya había venido, con herejías escatológicas, los judaizantes rondando por ahí también. Y ellos habían permanecido firmes hasta ese momento y creciendo en el Señor, por lo cual Pablo los felicita. Pero las persecuciones iban a seguir, iban a aumentar. Iba a venir Nerón en unos años, iba a comenzar una tremenda persecución en todo el Imperio Romano, por 300 años casi. Una persecución terrible. Ellos habían estado firmes, pero había que seguir estando firmes en el futuro. Habían venido falsos maestros y iban a seguir viniendo falsos maestros. Como también hoy, mis hermanos. Eso sigue pasando. Nosotros también no podemos ignorar el tiempo en que vivimos, como hemos venido estudiando, ¿no? El misterio de la iniquidad, mis hermanos, está arrasando. Cada día está en más auge. Cada vez más los hombres se rebelan contra Dios. Cada vez los hombres rechazan más la verdad. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que estar firmes en un tiempo como el que vivimos. Si nosotros no estamos firmes, mis hermanos, esa misma apostasía nos puede arrastrar a muchos. No a la perdición porque estamos en el Señor, pero sí a vivir una vida que no corresponde a la salvación y a la gloria a la que estamos destinados y llamados. Y eso nos habla, mis hermanos, que nosotros tenemos que, en este tiempo de impiedad, afirmar ciertas cosas. Cada uno de nosotros debe afirmar las estacas de su vida y de su familia. ¿Qué estacas, mi hermano, que estamos hablando? No son estacas invisibles que usted vaya a clavar allá. Una estaca de nuestra fe es nuestra fe. La fe fue una estaca que nos mantiene firmes, mis hermanos. ¿Tú has visto una carpa, no? Y sopla los vientos. Si no tiene la estaca firmada, se la lleva el viento. Y nuestra vida es como esa tienda, mis hermanos. Si nosotros primeramente nos ponemos la estaca de la fe bien profundo, mis hermanos, si no confiamos en las promesas de Dios, en lo que Él nos ha dicho, si no estamos esperando su venida, si no estamos confiando en su palabra a pesar de la persecución, de los falsos maestros, nos van a arrastrar los vientos. Entonces hay que afirmar la estaca de la fe. También la estaca de la consagración y la piedad, porque estamos en medio de la impiedad, mis hermanos. Y si usted se afirma con consagración, caminando diferente como el mundo camina, pensando diferente, actuando diferente, viviendo diferente, usted y a su familia lo va a arrastrar la impiedad. Dice, no, a mí no. Y de repente usted ve a sus hijos caminando para el mundo, igual que los hijos del mundo. Si usted no afirma y consagra a su familia, no consagra su vida, si usted no ora, no busca la palabra,
lo van a arrastrar los vientos, mi hermano, mi hermana. Que afirmar también la estaca del amor, porque como le llamo, el amor de muchos se enfriará. Y si no tenemos un amor profundo en respuesta por el amor del Señor, tanto a Él como a los hermanos, también nos enfriaremos nosotros. Otra estaca que hay que clavar bien profundo, mi hermano, hay que martillarla. ¿Con qué? Con decisiones, porque como predicaba el hermano ayer en la boda de Salomé, el amor fue una decisión, una emoción. Y si tú necesitas todos los días clavarle ahí el amor, mi hermano, clavar con el martillo de la obediencia a Dios, para experimentar y expresar el amor a otros, usted se va a enfriar y no va a permanecer firme. La estaca del servicio también, mis hermanos. Si usted no sirve en este tiempo, no podrá servir después. Hay que clavarlo bien profundo en nuestro corazón. Debemos servir al Señor. Debemos enfocarnos, mi hermano. No, los tiempos son malos. Hay que redimir el tiempo. Hay que servir ahora, que todavía hay luz, que todavía hay oportunidad. También está acá la oración, mis hermanos, no solo la privada. Estamos experimentando en la reunión de oración que están viniendo muy pocos. Y eso no se puede dejar apagar, mis hermanos. Hay que clavarlo profundo en nuestro corazón, venir a orar juntos, mis hermanos. Cuando lleguen esos tiempos más difíciles, usted va a decir, tuviera yo un hermano, una hermana que orara conmigo. Venga a orar ahora, para que cuando lleguen los tiempos difíciles estemos fortalecidos. Mis hermanos. Y muchas estacas más que podríamos hablar. Pero una que va a hacer bien, un hincapié aquí el apóstol Pablo es la estaca de la palabra de Dios. Porque también es la perseverancia en la verdad. Estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas. Ya de palabra, ya por carta nuestra. Es una estaca muy importante. La estaca de la palabra de Dios. En el tiempo del Nuevo Testamento, donde estaba escribiendo, no estaba aún completa muchas de las epístolas que tenemos ahora. Mucha de la enseñanza era oral. Por eso el apóstol dice, acuérdense que cuando yo estaba allá les enseñé tal cosa, qué es lo que lo detiene. Y muchas de esas cosas luego el Espíritu Santo fue inspirando para que se fueran poniendo por escrito, para que nos quedaran también a nosotros. Hoy en día tenemos que estar ahí guardando cartas que nos manda el apóstol Pablo. Tenemos la palabra. Entonces aquí, ¿qué es guardar esa doctrina? ¿Qué es guardar esa verdad? Los tesalonicenses debían ser conservadores, retenedores de la verdad, de la doctrina, de la palabra de Dios que estaba siendo enseñada. Y en tiempos, mis hermanos, como los de hoy, de tanta mentira, tanta falsa noticia, tanta especulación, tanta teoría de la conspiración, y con tanto falso profeta que abunda en tantas congregaciones, es un tiempo difícil, donde deberíamos ser retenedores de la palabra de verdad y clavarla bien profundo en nuestro corazón, meditarla, leerla, estudiarla. Tenemos que clavarla, mis hermanos, bien profundo en los corazones. Una buena pregunta para nosotros, ¿estamos haciendo nosotros eso? ¿Qué estamos haciendo con la enseñanza que recibimos? ¿La clavamos profundamente como una estaca en el corazón o la ponemos ahí, ¿no? Y se cae la estaca porque no se clavó, se perdió la palabra. Se enseñó y se olvidó. Venimos el siguiente domingo, ¿qué enseñó el hermano Alberto? Era algo de estacas. Creo que voy a poner una tienda, ¿no? No tenemos que retener, mis hermanos, profundamente la palabra del Señor ahora. Entonces, hermano, hermana, estamos atesorando las palabras de Dios. Atesórelas, porque son un tesoro. La palabra de Dios, la doctrina, la enseñanza de la palabra no estará siempre disponible como hoy. No siempre lo ha estado. Hubo tiempos, mis hermanos, donde hoy en día escuchar buenas enseñanzas es difícil, pero se encuentra. Se encuentra. Hermano, en el oscurantismo, cuando la palabra de Dios ni siquiera estaba en el idioma que la gente podía leerlo. Cuando siglos antes los apóstoles la predicaban claramente en el lenguaje del pueblo. Eso no puede pasar, pero eso ya pasó en la historia. Y como decimos, los tiempos finales cada día están más cerca. ¿Usted cree que usted va a poder tener su Biblia toda la vida? Tal vez la tenga hoy y mañana no pueda. En China tienen que esconderla. La tienen que traficar con con micro USBs para los celulares, para traficar las Biblias, porque en físico es difícil, ¿no? Algún día ni siquiera pondremos en los celulares. Usted no va a escuchar, hermano, el día que usted vea, ¿no? Esta cosa desoladora allá en Jerusalén, usted tira el celular y corre, mi hermano, como estudiamos. Sí, lleva el celular y el computador. No vamos a poder, mis hermanos. Entonces, ahora tiene la palabra de Dios. Ahora aprecie, la estudie, profundice lo que se le enseña, guárdelo en su corazón, no se duerma, ¿no? Escuche la palabra atentamente, clávela profundamente.
Memorícela, medítela, antes que vengan los tiempos de oscuridad. Y eso a mí, mis hermanos, nos afirma en el Señor, ¿no? La palabra de Dios nos afirma, en Él nos fortalece. Entonces, si queremos estar firmes, hay que afirmar nuestra vida y hay que afirmarnos en la palabra. Pero hay algo más, un último asunto ahí que nos tiene el apóstol Pablo antes de terminar. El consuelo también que viene de la obra de Dios. Y él dice en el versículo 16, nosotros tenemos que afirmar, pero el Señor, y que nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios nuestro Padre, que nos amó, ya vimos cómo nos amó, y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Entonces, por un lado, tenemos que responder al Señor mediante la firmeza, perseverancia en la verdad. Por otro lado, su amor, su salvación y gloria venidera nos traen consuelo. ¿Por qué traen consuelo? Porque después de esos pasajes que estudiamos, seguramente usted decía, no, lo que viene, y después leemos esto que leemos hoy. A nosotros no. A nosotros nos espera la gloria. ¿No le trae consuelo eso? A ellos les espera la condenación, a nosotros nos espera la gloria, la salvación, la santificación, la eternidad. Van a venir tiempos difíciles. Van a venir tiempos complicados. Muchos tal vez que queremos van a morir. Venga el anticristo, no vamos a morir, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando eso pase? Viene el consuelo de la palabra que hemos escuchado. Consuelo de la verdad. Consuelo de nuestro Señor. Ella dice que ya nos consoló. En el primer versículo 16 dice que ya fuimos consolados. Una eterna consolación. No es una consolación de un minuto. Fue una consolación que alcanza para vivir toda tu vida en este mundo y la eternidad. No es un premio de consolación que tú dices, bueno, me tocó. No es lo que nosotros deberíamos anhelar y desear. Es un consuelo. Pero no un consuelo porque nos perdimos algo mejor, porque eso es lo mejor. Es algo muy diferente, porque nosotros tomamos consuelo como lo que sobra, como, bueno, me tocó eso, por lo menos. No, hermano, nos tocó algo mejor. Creo que le toca al mundo a los que les hacen la verdad. Es el consuelo del Señor. Pero vuelve a insistir. Dice que ya fuimos consolados, pero vuelve a insistir en el versículo 17. Consuele vuestro corazón. Ya fuimos consolados, pero dice otra vez consuele. ¿Por qué? Porque nosotros, mis hermanos, podemos otra vez conocer la verdad, conocer lo que hizo por nosotros y no vivir a la luz de esa verdad y no tener ningún consuelo. Sí, el Señor va a volver. Sí, Él va a volver, los muertos van a resucitar. Sí, yo sé que la Biblia dice eso. Y aún así no experimentar el consuelo del Señor en el presente. No vivir a la luz de esa verdad, mis hermanos. Ojalá el Señor consuele nuestros corazones y no solamente digamos de verdad, así de afuera, amén, sí, qué bueno que lo que nos da el Señor hay su gloria. Sino que sea una realidad. Usted tiene que recibir ese consuelo. Él debe obrar en nosotros para que esa verdad llegue a ser vida en nosotros y nos consolemos con eso y ya no deseemos lo de este mundo, mis hermanos. Estamos a experimentarlo no de mente, sino de corazón. Que esa obra sea hecha en nosotros. Para muchos no es un consuelo que estudiemos hoy estas estacas, estos asuntos, sino que es como una carga para algunos. Yo tengo que hacer. No es un consuelo que Dios nos dé tanta gracia. Las promesas de Dios, mis hermanos, solo son consuelo para quienes la anhelan y esperan. Para los que no desean, eso es como otra cosa. Para el mundo es sin valor. Para nosotros debería ser todo este consuelo. Todo lo que deseamos, todo lo que queremos, todo lo que anhelamos. Deberíamos sentirnos inmensamente consolados. El mundo va al engaño, el mundo va a la perdición y tú vas a la gloria. Vamos a la gloria. Que todo lo demás, mi hermano, pierda su valor. Que todo lo demás caiga, que no permanezca en pie. Por eso, mi hermano, no se angustie con los rumores de guerra, la inflación, enfermedades nuevas que salen cada día, con las catástrofes que usted ve aumentando, ¿no? Porque nos esperan cielo nuevo y tierra nueva. Qué gran consolación. Ahí no va a pasar eso, mi hermano. Donde reine la justicia. No llore por lo que se pierde en el mundo. Cuando el Señor venga en gloria. Porque seremos manifestados en gloria con Él. No se llene de temor al escuchar que el anticristo hará guerra contra los santos y los vencerá. Porque lo va a hacer, lo leímos. Pero si sufrimos con Él, reinaremos también con Él. No se preocupe si algún día mi hermano ha de morir. Cristo es la resurrección y la vida. Y porque Él vive, viviremos también. Entonces no nos estamos perdiendo del mundo. Nos estamos preparando para un mundo mejor. Y eso es un gran consuelo.
para vivir la vida cristiana a la luz de esa verdad. No está perdiendo aquí su vida, la está ganando en Cristo, para Cristo. ¿No? Consuele, Señor, con estas y otras tantas promesas nuestros corazones. Que abra nuestro ojo y nuestro entendimiento para verlo. Y consuele vuestros corazones. Y os afirme en toda obra y palabra buena. Este consuelo de parte de Dios debe producir ahora en nosotros algo. Dice que afirmarnos en toda obra y palabra buena. La palabra aquí traducida como afirmarse no es la misma que vimos, estaco. Es esterizo. Significa fortalecerse. O sea que mientras el Señor viene, mientras el Señor nos consuela, tenemos un deber en ese consuelo que recibimos de fortalecernos. Fortalecernos en toda palabra y obra buena. O sea, en la palabra de Dios es para mantenernos firmes, pero también es para fortalecernos. No solamente mantenernos, es crecimiento. Nos mantenemos firmes en lo que hemos recibido y crecemos en lo que hemos recibido, en la palabra y la obra del Señor. Entonces, mientras Él viene, nos fortalecemos en la palabra, pero también en toda buena obra. ¿Qué quiere decir? Que no estamos ahí, no vamos quedando sentados mientras el Señor viene. Sino, ay, qué consolación tan grande, me espera la gloria, ya no hay nada que hacer mientras Cristo viene, que venga el anticristo. No hay mucho que hacer, mis hermanos. Hay que permanecer en las obras que el Señor preparó de antemano para que andemos en ellas. Hay que seguir predicando la palabra de verdad aunque el mundo la rechace. Hay que seguir creciendo en santificación aunque el mundo corra hacia la iniquidad. Hay que seguir caminando hacia la gloria aunque el mundo corra a la condenación. O sea, hay muchas obras en las cuales todavía fortalecerse, mi hermano. Las obras que el Señor pone a hacer a la iglesia traen fortaleza. El servicio trae fortaleza en el Señor. Y nos fortalecemos unos a los otros en ese servicio. Unos a los otros. Entonces que el Señor nos ayude, mis hermanos. Nos consuele. Nos permita crecer en esas obras, crecer en su palabra. Acuérdese la parábola del siervo infiel. Él no se fortaleció haciendo la obra que el Señor le mandó a hacer. No, el siervo infiel, aunque sabía que su Señor venía, y usted ya sabe que el Señor viene, usted ya sabe las promesas, pero quiso, y el siervo infiel también sabía. Pero ¿qué hizo el siervo infiel? Ay, mi Señor tarda en venir. Y no, empezó a tratar mal a los consiervos, a los hermanos. Y cuando el Señor vino dijo, siervo negligente, infiel, ¿no? ¿Qué le esperó? ¿Recompensa? No, castigo. ¿Qué hizo el siervo fiel? Se fortaleció en las obras que el Señor dejó y en lo que Él había mandado. Siervo diligente, buen siervo fiel y diligente, que sabía la obra de su Señor, se preparó. Entonces, nosotros sabemos cuál es la voluntad de nuestro Señor. Hemos venido estudiándolo. Estamos fortaleciéndonos en eso. ¿O qué va a encontrar el Señor? Entonces, concluyendo, mis hermanos, ¿no? Una porción pequeña pero rica de la palabra. Podemos sacar lo que vimos hoy, que somos muy amados por Dios, separados, escogidos, mediante la fe en el Evangelio, la verdad y el obrar del Espíritu Santo. Somos llamados a alcanzar la gloria venidera de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual debemos permanecer firmes en la verdad, firmes en el Señor, consolándonos mientras nos fortalecemos en toda buena obra y palabra. Gran diferencia que hace Dios con sus hijos, mis hermanos. Gracias al Señor que nos permitió amar su verdad. Gracias al Señor que nos amó, mis hermanos, aunque nosotros no le conocíamos. Y nos ama aún más ahora en su Hijo Jesucristo y nos destinó para la gloria venidera. Démosle gracias al Señor.